Hola a todos y bienvenidos una vez más a Rehman Crítica. Espero que estén teniendo un excelente día. Hoy vamos a hablar de una de las películas más comentadas de la famosa saga de aventuras protagonizada por el legendario arqueólogo Indiana Jones. Se trata de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, una película que marcó el regreso de este icónico personaje después de muchos años de ausencia en la gran pantalla. Esta entrega nos lleva a una nueva época, la Guerra Fría, donde Indiana Jones se enfrenta a misterios antiguos, enemigos peligrosos y una aventura que combina arqueología, acción y elementos de ciencia ficción. Desde su estreno, la película ha generado opiniones muy divididas entre los fanáticos. Algunos la consideran una aventura entretenida que mantiene vivo el espíritu de la franquicia, mientras que otros creen que se aleja de la esencia de las películas clásicas. Pero la gran pregunta es, ¿realmente es una buena película? ¿Está a la altura de las aventuras anteriores de Indiana Jones? ¿Vale la pena verla hoy en día? En este video vamos a analizar todos los aspectos importantes de la película, incluyendo su historia, las actuaciones del reparto, los efectos visuales, las escenas de acción, los puntos fuertes y también los aspectos que recibieron críticas por parte de los espectadores. Así que si eres fanático de Indiana Jones o simplemente te gustan las películas de aventuras llenas de misterio y emoción, quédate hasta el final, porque vamos a descubrir si Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal es una joya infravalorada o una de las entregas más polémicas de la saga. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, darle like al video y suscribirte a Rehman Crítica para más reseñas, análisis y recomendaciones de películas. Comencemos. Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal es una película de aventuras ambientada en el año 1957, durante los años más intensos de la Guerra Fría. La historia sigue al famoso arqueólogo y profesor Henry Indiana Jones, quien se ve envuelto en una nueva y peligrosa búsqueda que combina antiguos misterios, reliquias legendarias y una amenaza internacional. Después de muchos años desde sus aventuras anteriores, Indiana se encuentra en una etapa más madura de su vida, enfrentándose no solo a enemigos poderosos, sino también a cambios personales que transformarán su futuro. La película comienza cuando Indiana Jones y su compañero Mac son secuestrados por agentes soviéticos dirigidos por la implacable Irina Spalko. El grupo llega a una instalación militar secreta en el desierto de Nevada, donde los soviéticos obligan a Indiana a ayudarlos a localizar una misteriosa caja almacenada en un gigantesco almacén gubernamental. Dentro de ella se encuentra el cuerpo momificado de una criatura humanoide descubierta años antes en un accidente relacionado con fenómenos desconocidos. Gracias a sus conocimientos arqueológicos, Indiana logra encontrar el objeto, pero pronto se da cuenta de que los soviéticos tienen intenciones peligrosas. En medio del caos, consigue escapar de la base y sobrevivir a una serie de situaciones extremas. Tras regresar a su vida normal, Indiana descubre que sus problemas están lejos de terminar. Debido a las sospechas generadas por sus encuentros con los soviéticos, las autoridades estadounidenses cuestionan su lealtad y ponen en duda su reputación. Mientras intenta recuperar la normalidad, conoce a un joven rebelde llamado Mott Williams. El muchacho le explica que su amigo y colega, el profesor Harold Oxley, ha desaparecido después de encontrar pistas relacionadas con una misteriosa calavera de cristal. Mott también le entrega una carta que parece haber sido escrita por Oxley antes de desaparecer. Intrigado por la situación y preocupado por el destino de su viejo amigo, Indiana decide investigar. Las pistas los conducen a Perú, donde descubren que Oxley había estado obsesionado con la leyenda de una calavera de cristal asociada con una antigua civilización. Según los relatos, el objeto poseía propiedades extraordinarias y estaba relacionado con conocimientos que superaban la comprensión humana. Indiana y Mott comienzan un viaje lleno de peligros para encontrar la verdad detrás de la reliquia. Al llegar a Perú, ambos descubren que Oxley había dejado una serie de mensajes y símbolos que apuntan hacia una tumba antigua.
Dentro de ella encuentran la famosa calavera de cristal. Sin embargo, también descubren que los soviéticos los han seguido y que Irina Spalko está decidida a obtener el objeto. La líder soviética cree que la calavera contiene un inmenso poder psíquico, capaz de otorgar conocimientos ilimitados a quien logre dominarlo. Convencida de que dicho poder podría darle una ventaja decisiva a la Unión Soviética, está dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Durante su búsqueda, Indiana descubre que Oxley ha sido encontrado, aunque se encuentra mentalmente afectado por su contacto con la calavera. El profesor parece incapaz de comunicarse de manera coherente, pero aún conserva fragmentos de información que pueden conducir al origen del misterioso artefacto. Junto a Mott y Oxley, Indiana intenta escapar de los soviéticos mientras siguen las pistas que los acercan al verdadero secreto de la reliquia. La aventura se vuelve aún más intensa cuando aparece Marion Ravenwood, una mujer muy importante en el pasado de Indiana. Marion revela que ha estado involucrada en la búsqueda y que conoce detalles que Indiana desconocía. Su reencuentro está lleno de emociones, humor y recuerdos de antiguas aventuras. Además, Indiana descubre una verdad sorprendente. Mott es en realidad su hijo. Esta revelación cambia profundamente la dinámica del grupo y obliga a ambos a construir una relación mientras enfrentan peligros constantes. El grupo continúa su viaje a través de la selva amazónica, donde debe superar numerosos obstáculos. Las persecuciones incluyen enfrentamientos con soldados soviéticos, huidas por caminos peligrosos y espectaculares secuencias de acción. Indiana utiliza una vez más su experiencia, inteligencia y valentía para proteger a sus compañeros. Sin embargo, cada nueva pista parece acercarlos a un misterio aún mayor, uno que desafía las explicaciones arqueológicas tradicionales. A medida que avanzan, descubren que la calavera pertenece a una civilización antigua asociada con seres procedentes de otra dimensión. Aunque durante siglos fueron considerados dioses por algunas culturas, en realidad poseían conocimientos científicos muy avanzados. Según las leyendas, 13 seres compartían una conciencia colectiva y almacenaban una enorme cantidad de información. La calavera encontrada por Oxley era una parte esencial de uno de esos seres, y debía ser devuelta a su lugar original para restaurar el equilibrio. Finalmente, Indiana y sus compañeros llegan a una ciudad perdida, escondida en las profundidades de la selva. Allí encuentran un gigantesco templo lleno de estructuras monumentales y símbolos desconocidos. En el centro del lugar se encuentran los restos de los 13 seres sentados en una impresionante cámara ceremonial. Sin embargo, uno de los esqueletos carece de su calavera, lo que confirma que el objeto encontrado es la pieza faltante. Cuando los soviéticos capturan al grupo y recuperan la reliquia, Irina Spalko exige conocer todos los secretos del universo. Convencida de que puede controlar el poder de los seres antiguos, coloca la calavera en su lugar correspondiente. En ese momento ocurre un fenómeno extraordinario. Los 13 esqueletos comienzan a unirse físicamente hasta formar una única entidad. La energía acumulada durante siglos despierta, y el templo entero parece cobrar vida. La entidad resultante ofrece a Irina exactamente lo que ella desea: conocimiento absoluto. Sin embargo, la mente humana es incapaz de soportar una cantidad infinita de información. Spalko comienza a recibir visiones y datos más allá de toda comprensión posible. Lo que inicialmente parece un regalo se convierte rápidamente en una experiencia devastadora. Incapaz de controlar semejante poder, termina siendo destruida por la misma fuerza que intentaba dominar. Mientras tanto, Indiana, Marion, Mott y Oxley intentan escapar del colapso de la ciudad. El templo comienza a derrumbarse y enormes corrientes de energía transforman el entorno. Los protagonistas logran huir justo cuando la estructura desaparece en medio de un fenómeno dimensional extraordinario. Desde una distancia segura observan cómo la ciudad perdida es consumida por fuerzas desconocidas, llevándose consigo el secreto de los antiguos seres.
tras sobrevivir a la aventura, los personajes regresan a sus vidas con una nueva perspectiva. Oxley recupera gradualmente su estabilidad mental, mientras que Marion y Mott fortalecen sus lazos familiares con Indiana. El arqueólogo comprende que, aunque el mundo ha cambiado y una nueva generación está tomando protagonismo, todavía tiene un lugar importante en la vida de quienes lo rodean. La película concluye con un tono optimista y emotivo. Indiana y Marion finalmente deciden formalizar su relación y celebran su matrimonio rodeados de amigos y familiares. Durante la ceremonia, se percibe la posibilidad de que Mott continúe algún día el legado aventurero de su padre. Sin embargo, Indiana deja claro que aún no está dispuesto a retirarse por completo. En esencia, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal combina elementos clásicos de aventura, arqueología y acción con temas relacionados con la ciencia ficción y los misterios de otras dimensiones. La historia explora la búsqueda del conocimiento, los peligros de la ambición desmedida y la importancia de la familia. A través de escenarios exóticos, persecuciones espectaculares y enigmas antiguos, la película presenta una nueva etapa en la vida de Indiana Jones, mostrando tanto su experiencia acumulada como su capacidad para enfrentarse a desafíos que desafían toda lógica conocida. El relato mantiene el espíritu característico de la saga al mezclar humor, acción y exploración histórica, aunque introduce conceptos más cercanos a los misterios extraterrestres y dimensionales. El resultado es una aventura épica que amplía el universo de Indiana Jones y muestra cómo incluso los mayores exploradores pueden seguir descubriendo secretos capaces de cambiar su visión del mundo. Uno de los aspectos más importantes de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal es su elenco. La película reúne a actores veteranos de la saga junto con nuevos personajes que aportan energía fresca a la historia. Cada integrante del reparto desempeña una función esencial en el desarrollo de la aventura, contribuyendo a la combinación de acción, misterio, humor y emoción que caracteriza a la franquicia. Gracias a las interpretaciones del elenco, la película logra mantener el espíritu clásico de las aventuras de Indiana Jones, mientras introduce nuevas dinámicas y relaciones personales. El protagonista de la película es Harrison Ford, quien vuelve a interpretar a Indiana Jones después de muchos años desde la entrega anterior. Ford ya era mundialmente conocido por haber dado vida al personaje en las películas anteriores, y su regreso fue uno de los acontecimientos más esperados por los seguidores de la saga. En esta ocasión, Indiana aparece como un hombre más experimentado y maduro, pero conserva la misma inteligencia, valentía y espíritu aventurero que siempre lo han caracterizado. Harrison Ford logra transmitir la sensación de que el personaje ha envejecido de forma natural, mostrando tanto sus fortalezas como sus limitaciones físicas. A lo largo de la película, su interpretación mantiene el equilibrio entre la acción y el humor, convirtiéndolo nuevamente en el centro absoluto de la historia. Indiana Jones es un profesor universitario y arqueólogo que se ve obligado a abandonar su vida académica para enfrentarse a una nueva amenaza. Su conocimiento sobre culturas antiguas, idiomas y reliquias históricas resulta fundamental para resolver los enigmas relacionados con la misteriosa calavera de cristal. Ford interpreta al personaje con la confianza y el carisma que lo hicieron famoso, ofreciendo momentos de aventura espectacular y también escenas más humanas relacionadas con su vida personal y familiar. Otro actor fundamental es Shia LaBeouf, quien interpreta a Mott Williams. Mott es presentado como un joven rebelde, impulsivo y aventurero que busca la ayuda de Indiana para encontrar al profesor Oxley. Desde su primera aparición, el personaje destaca por su personalidad independiente y su tendencia a actuar antes de pensar. La interpretación de LaBeouf aporta energía juvenil a la película y crea un interesante contraste con la experiencia y prudencia de Indiana Jones. A medida que avanza la historia, se revela que Moot tiene una conexión mucho más profunda con Indiana de lo que ambos imaginaban inicialmente.
Esta revelación transforma la relación entre los personajes y añade una dimensión emocional a la aventura. Shia LaBeouf interpreta a un personaje que combina valentía, terquedad y sentido del humor. Muchas escenas de acción dependen de su capacidad para actuar físicamente en persecuciones, peleas y situaciones de riesgo extremo. Además, su personaje representa a una nueva generación de aventureros dentro del universo de Indiana Jones. Karen Allen regresa a la saga interpretando nuevamente a Marion Ravenwood. Su personaje fue uno de los más queridos por los seguidores de la franquicia debido a su fuerte personalidad y a su relación romántica con Indiana Jones. En esta película, Marion reaparece después de muchos años y demuestra que sigue siendo una mujer inteligente, valiente y decidida. Karen Allen ofrece una actuación que combina humor, emoción y fortaleza, permitiendo que el personaje mantenga la esencia que lo hizo memorable en el pasado. Marion desempeña un papel importante no solo como compañera de aventuras, sino también como vínculo entre varios de los acontecimientos centrales de la historia. Su reencuentro con Indiana está lleno de momentos emotivos y divertidos que ayudan a desarrollar la parte más personal de la película. Karen Allen logra mostrar una química natural con Harrison Ford, lo que fortalece la credibilidad de la relación entre ambos personajes y aporta profundidad emocional a la trama. La principal antagonista de la película es Irina Spalko, interpretada por Cate Blanchett. Spalko es una agente soviética extremadamente inteligente, ambiciosa y peligrosa. Está convencida de que el poder de la calavera de cristal puede proporcionar conocimientos ilimitados y otorgar una ventaja estratégica a la Unión Soviética. Cate Blanchett construye un personaje frío, calculador y obsesionado con el poder intelectual. Su interpretación se caracteriza por una actitud firme y una presencia dominante que la convierte en una amenaza constante para los protagonistas. La actuación de Blanchett aporta sofisticación al papel de villana. A diferencia de otros enemigos de Indiana Jones que se apoyan principalmente en la fuerza física, Irina Spalko utiliza la inteligencia, la disciplina y la manipulación psicológica. Su obsesión con obtener conocimiento absoluto se convierte en uno de los temas centrales de la película. La actriz consigue transmitir la determinación extrema del personaje y hace que sus enfrentamientos con Indiana resulten especialmente interesantes. Ray Winstone interpreta a George Mac McHale, un aventurero y antiguo compañero de Indiana Jones. Mac es un personaje complejo porque su lealtad cambia constantemente a lo largo de la historia. En algunos momentos parece ser un amigo confiable, mientras que en otros actúa en beneficio propio. Ray Winstone aporta una personalidad carismática y ambigua al personaje, manteniendo la incertidumbre sobre sus verdaderas intenciones. Mac desempeña un papel importante porque genera tensión narrativa. Los espectadores nunca están completamente seguros de si ayudará a Indiana o lo traicionará. Esta ambigüedad convierte al personaje en una pieza clave dentro de la historia. Winstone logra interpretar esa dualidad de manera convincente, aportando tanto humor como intriga a las escenas en las que participa. John Hurt interpreta al profesor Harold Oxley, un brillante académico y viejo amigo de Indiana Jones. Oxley es uno de los expertos más respetados en arqueología y culturas antiguas. Sin embargo, cuando aparece en la película, se encuentra afectado por los misteriosos poderes de la calavera de cristal. John Hurt ofrece una actuación compleja al representar a un personaje cuya mente ha sido alterada por experiencias extraordinarias. Aunque Oxley parece confundido durante gran parte de la película, sigue siendo una fuente esencial de información para los protagonistas. Muchas de las pistas que conducen al descubrimiento final están relacionadas con los conocimientos que posee el personaje. Hurt interpreta con gran habilidad la mezcla de genialidad, fragilidad y misterio que define a Oxley. Su actuación añade un elemento enigmático a la historia y contribuye a la atmósfera de descubrimiento y exploración. Jim Broadbent interpreta al decano Charles Stamford, colega y amigo de Indiana Jones.
Aunque su tiempo en pantalla es relativamente limitado, su personaje desempeña una función importante al representar la vida académica de Indiana. Stanford es una figura respetada dentro de la universidad y ofrece apoyo al protagonista en momentos de incertidumbre profesional. Broadbent aporta calidez y credibilidad al personaje, mostrando la amistad y el respeto mutuo que existe entre ambos hombres. El personaje de Stanford también sirve para ilustrar las dificultades que enfrenta Indiana durante la Guerra Fría. Las sospechas políticas y las tensiones internacionales afectan directamente su carrera universitaria. A través de las interacciones entre Stanford e Indiana, la película muestra cómo incluso los héroes pueden verse afectados por circunstancias fuera de su control. Igor Zhizhkin interpreta al coronel Dovchenko, uno de los principales subordinados de Irina Spalko. Dovchenko es el antagonista físico de la película, encargado de perseguir y combatir directamente a Indiana y sus aliados. Su presencia aporta una amenaza constante durante las escenas de acción. Zhizhkin utiliza su imponente físico para crear un personaje intimidante que representa la fuerza bruta al servicio de los soviéticos. Dovchenko participa en varias secuencias de combate y persecución, convirtiéndose en uno de los enemigos más peligrosos que enfrentan los protagonistas. Aunque no tiene la profundidad psicológica de Spalko, cumple eficazmente la función de antagonista físico y añade intensidad a las escenas de acción. Además de los personajes principales, la película cuenta con numerosos actores secundarios que enriquecen el universo de la historia. Cada uno contribuye a crear la sensación de una aventura global que se desarrolla entre universidades, ciudades antiguas, selvas remotas y templos misteriosos. Aunque algunos aparecen durante pocos minutos, ayudan a construir el mundo narrativo y a impulsar la trama hacia adelante. El éxito del reparto también se debe a la interacción entre sus miembros. Harrison Ford funciona como el eje central alrededor del cual giran todos los personajes. Su relación con Maude aporta humor y desarrollo familiar. Su reencuentro con Marion introduce emoción y nostalgia. Sus enfrentamientos con Spalko generan tensión dramática. Mientras tanto, personajes como Mac y Oxley añaden incertidumbre y misterio a la aventura. Otro aspecto destacable es la diversidad de estilos interpretativos presentes en la película. Algunos actores se enfocan en la acción física, mientras que otros aportan profundidad emocional o complejidad psicológica. Esta combinación permite que la historia mantenga un ritmo variado y atractivo. Las escenas de aventura se equilibran con momentos de humor, reflexión y desarrollo de personajes. En conjunto, el reparto de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal desempeña un papel fundamental en el éxito de la película. Harrison Ford lidera la historia con una interpretación carismática y llena de experiencia. Shia LaBeouf introduce energía juvenil y una nueva dinámica familiar. Karen Allen aporta emoción y continuidad con las películas anteriores. Cate Blanchett ofrece una villana memorable impulsada por la ambición intelectual. Ray Winstone, John Hurt, Jim Broadbent e Igor Zhizhkin completan un elenco sólido que enriquece cada aspecto de la narrativa. Gracias a la contribución de todos estos actores, la película logra combinar aventura clásica, acción espectacular, humor y emociones personales. Cada personaje cumple una función específica dentro de la trama y ayuda a construir una historia que amplía el legado de Indiana Jones para una nueva generación de espectadores. Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal es una película de aventuras que marcó el regreso de uno de los personajes más famosos de la historia del cine después de una larga ausencia. Cuando se estrenó, existían enormes expectativas porque los seguidores de la saga habían esperado durante muchos años una nueva aventura protagonizada por el legendario arqueólogo Indiana Jones. Como resultado, la película generó opiniones diversas entre críticos y espectadores. Algunos celebraron el regreso del personaje y el espíritu aventurero que caracteriza a la franquicia,
mientras que otros consideraron que ciertos elementos narrativos eran diferentes a los de las películas clásicas. A pesar de las opiniones divididas, la película sigue siendo una experiencia entretenida que ofrece acción, humor, misterio y espectáculo visual. Uno de los aspectos más positivos de la película es el regreso de Harrison Ford como Indiana Jones. Desde el primer momento queda claro que Ford continúa siendo el alma del personaje. Aunque Indiana es ahora un hombre mayor, conserva la inteligencia, el ingenio y la valentía que lo convirtieron en un héroe icónico. La película no intenta ocultar el paso del tiempo, al contrario, lo incorpora a la historia. Esto permite que el personaje evolucione de forma natural y muestre una combinación interesante de experiencia y vulnerabilidad. Ford ofrece una actuación sólida que mantiene vivo el carisma del aventurero incluso décadas después de sus primeras apariciones. La ambientación también representa uno de los puntos fuertes de la película. A diferencia de las entregas anteriores, que estaban ambientadas principalmente en los años 30 y 40, esta historia transcurre en plena Guerra Fría. Este cambio de época permite introducir nuevas amenazas y nuevas formas de conflicto. Los villanos ya no son los nazis que aparecían en películas anteriores, sino agentes soviéticos obsesionados con obtener conocimientos y ventajas estratégicas. Este cambio aporta una sensación fresca al universo de Indiana Jones y ayuda a diferenciar la película de las entregas clásicas. Visualmente, la película resulta espectacular. Los escenarios son variados y transportan al espectador a diferentes lugares del mundo, desde instalaciones militares secretas hasta antiguas ruinas en Perú y selvas llenas de peligros. La historia mantiene constantemente una sensación de exploración y descubrimiento. La fotografía presenta imágenes coloridas y dinámicas que encajan perfectamente con el tono aventurero de la saga. Además, el diseño de producción recrea con éxito la atmósfera de los años 50, contribuyendo a que el mundo de la película resulte creíble y atractivo. Otro elemento que merece reconocimiento es la dirección de las secuencias de acción. La película incluye persecuciones, peleas, escapes y desafíos físicos que mantienen el ritmo narrativo en movimiento constante. Muchas de estas escenas recuerdan el estilo clásico de las aventuras de Indiana Jones, donde el protagonista debe improvisar soluciones rápidas para sobrevivir. Aunque algunas secuencias son más exageradas que las de las películas anteriores, siguen ofreciendo entretenimiento y emoción para el público que disfruta del cine de aventuras. El humor también juega un papel importante. Una de las características más queridas de Indiana Jones siempre ha sido su capacidad para enfrentarse a situaciones absurdas o peligrosas con una mezcla de valentía y sarcasmo. La película conserva este rasgo mediante diálogos ingeniosos y momentos cómicos que alivian la tensión de la historia. La interacción entre Indiana y Mott Williams genera varios de estos momentos humorísticos, especialmente porque ambos personajes poseen personalidades muy diferentes. Shia LaBeouf, en el papel de Mott Williams, aporta energía juvenil a la historia. Su personaje funciona como contrapunto para Indiana Jones y representa una nueva generación de aventureros. Aunque algunos espectadores no quedaron completamente convencidos por su incorporación a la saga, su presencia ayuda a explorar aspectos más personales de la vida de Indiana. La relación que se desarrolla entre ambos personajes añade profundidad emocional a la trama y permite que la película vaya más allá de la simple búsqueda de un tesoro. Karen Allen también merece reconocimiento por su regreso como Marion Ravenwood. Su personaje aporta calidez, humor y continuidad con las primeras películas de la saga. La química entre Allen y Harrison Ford sigue siendo evidente, y muchas de sus escenas juntos se encuentran entre las más entretenidas y emotivas de la película. Su participación no se siente como un simple homenaje al pasado, sino como una contribución genuina al desarrollo de la historia. Cate Blanchett ofrece una interpretación interesante como la villana Irina Spalko. Su personaje es diferente de muchos antagonistas anteriores de la franquicia porque está impulsado principalmente por la búsqueda del conocimiento.
Blanchett aporta elegancia, inteligencia y determinación al papel, creando una enemiga que resulta memorable por su obsesión con alcanzar un poder intelectual absoluto. Aunque algunos espectadores consideran que otros villanos de la saga fueron más intimidantes, Spalko sigue siendo una antagonista eficaz que contribuye al conflicto central de la historia. Sin embargo, la película también presenta algunos aspectos que han generado críticas. Uno de los más comentados es el enfoque de la trama hacia elementos de ciencia ficción. Las películas anteriores de Indiana Jones ya incluían sucesos sobrenaturales relacionados con reliquias religiosas y leyendas antiguas. La música también contribuye significativamente a la experiencia. La banda sonora conserva los elementos clásicos asociados con Indiana Jones y utiliza temas familiares que evocan inmediatamente el espíritu de la saga. Las composiciones acompañan eficazmente tanto las escenas de acción como los momentos de misterio y emoción. La música ayuda a reforzar la sensación de aventura épica que define a la película. Desde una perspectiva de entretenimiento puro, la película cumple ampliamente su objetivo. Ofrece aventuras exóticas, personajes carismáticos, persecuciones espectaculares y una búsqueda llena de enigmas. Incluso quienes no consideran que esté al nivel de las mejores entregas de la saga, suelen reconocer que sigue siendo una película divertida y accesible para un público amplio. Entonces, ¿vale la pena verla? La respuesta depende en gran medida de las expectativas del espectador. Si alguien espera una reproducción exacta del estilo y la atmósfera de las primeras películas, es posible que encuentre algunos aspectos decepcionantes. Sin embargo, si se aborda la película con una mente abierta y se acepta su mezcla de aventura clásica con elementos de ciencia ficción, puede resultar una experiencia muy entretenida. Para los seguidores de Indiana Jones, la película tiene un valor especial porque permite reencontrarse con uno de los héroes más queridos del cine. Ver nuevamente a Harrison Ford usando el sombrero y el látigo constituye uno de los principales atractivos de la producción. Además, la historia amplía el universo del personaje y ofrece respuestas sobre aspectos importantes de su vida personal. Para quienes disfrutan del cine de aventuras en general, la película proporciona suficientes emociones, misterios y escenas espectaculares para mantener el interés de principio a fin. Aunque no alcanza la perfección de algunos clásicos de la franquicia, sigue siendo una obra entretenida que conserva gran parte del encanto característico de Indiana Jones. En conclusión, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal es una película imperfecta pero divertida. Posee un protagonista carismático, un reparto sólido, escenarios impresionantes y numerosas secuencias de acción memorables. Sus principales debilidades se encuentran en algunas decisiones narrativas y en ciertos elementos de ciencia ficción que dividieron a los espectadores. Sin embargo, sus virtudes superan ampliamente sus defectos para quienes disfrutan de las aventuras fantásticas y del espíritu clásico de Indiana Jones. Por estas razones, puede considerarse una película que sí vale la pena ver, especialmente para los fanáticos de la saga y para quienes buscan una aventura emocionante llena de misterio, acción y entretenimiento. Uno de los aspectos más debatidos de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal es el uso de efectos visuales digitales, VFX, y gráficos generados por computadora, CGI. La película llegó a los cines en una época en la que Hollywood estaba adoptando cada vez más herramientas digitales para crear escenas espectaculares. Como resultado, esta entrega presenta una combinación de efectos prácticos tradicionales y tecnología digital moderna. Para muchos espectadores, este equilibrio fue uno de los elementos más interesantes de la producción, mientras que para otros representó una diferencia notable respecto al estilo visual de las películas clásicas de Indiana Jones. Las primeras aventuras de Indiana Jones se hicieron famosas por depender principalmente de efectos prácticos. Las escenas de acción utilizaban especialistas, miniaturas, decorados físicos y trucos mecánicos que daban una sensación de realismo muy característica. Cuando se produjo El Reino de la Calavera de Cristal, la tecnología digital ya había evolucionado considerablemente, permitiendo crear escenarios completos,
criaturas, explosiones y secuencias imposibles de realizar de manera tradicional. Por esta razón, la película adopta una filosofía híbrida que intenta mantener el espíritu clásico mientras aprovecha las ventajas del CGI moderno. Desde los primeros minutos de la película, puede observarse el trabajo visual realizado por los artistas de efectos especiales. La enorme instalación militar secreta donde comienza la historia combina decorados físicos construidos para los actores con extensiones digitales que amplían el tamaño de las estructuras. Gracias a estas técnicas, los espectadores perciben un complejo militar gigantesco que sería muy difícil y costoso construir completamente en el mundo real. El resultado crea una sensación de escala impresionante que ayuda a establecer el tono épico de la aventura. Uno de los desafíos más importantes para los artistas visuales fue recrear la atmósfera de los años 50. Aunque muchos escenarios fueron construidos físicamente, numerosos elementos del entorno fueron mejorados digitalmente durante la postproducción. Vehículos, edificios, paisajes y detalles ambientales fueron combinados cuidadosamente para transportar al público a la época de la Guerra Fría. Este tipo de efectos suele pasar desapercibido porque no busca llamar la atención, sino integrarse de manera natural en la imagen. La famosa secuencia del almacén gubernamental es uno de los mejores ejemplos de esta combinación entre elementos físicos y digitales. Los pasillos aparentemente interminables y las enormes áreas de almacenamiento fueron ampliados mediante CGI para crear una sensación de inmensidad. Los decorados reales proporcionan autenticidad, mientras que los efectos digitales extienden visualmente el espacio más allá de lo que realmente existía durante el rodaje. Esta técnica permite que el escenario parezca mucho más grande y espectacular. Otro aspecto importante del trabajo visual es la creación de ambientes exóticos. Gran parte de la historia transcurre en selvas densas, ruinas antiguas y lugares remotos. Aunque algunas escenas fueron filmadas en locaciones reales, muchas vistas panorámicas y fondos fueron mejoradas digitalmente. Los artistas utilizaron imágenes generadas por computadora para añadir montañas, vegetación, cascadas y estructuras antiguas que enriquecen la sensación de exploración. Estos elementos ayudan a construir el mundo aventurero que caracteriza a la saga. La recreación de la selva es particularmente interesante desde un punto de vista técnico. En numerosas escenas, la vegetación visible en pantalla es una mezcla de plantas reales y elementos digitales. Esto permite crear paisajes más densos y espectaculares de lo que sería posible filmar únicamente con elementos naturales. Además, la tecnología digital facilita el control de la iluminación, los colores y la atmósfera general de cada secuencia. Las persecuciones representan una parte fundamental de la película y requirieron una gran cantidad de trabajo visual. Muchas de las escenas de vehículos combinan conducción real con entornos digitales. Los especialistas realizaron numerosas maniobras físicamente, pero los artistas de efectos añadieron detalles adicionales como paisajes extendidos, polvo, destrucción y elementos ambientales. El objetivo era aumentar la espectacularidad, sin perder completamente la sensación de acción real. Una de las secuencias más comentadas involucra una persecución a través de la selva. Desde el punto de vista técnico, esta escena es extremadamente compleja porque mezcla actores reales, vehículos físicos, acrobacias prácticas y una gran cantidad de CGI. Los árboles, ramas, fondos y movimientos de cámara fueron combinados cuidadosamente para crear una secuencia dinámica y visualmente impresionante. Sin embargo, algunos espectadores consideraron que ciertas partes resultaban demasiado artificiales debido a la evidente presencia de efectos digitales. El uso de CGI también permitió crear situaciones imposibles o extremadamente peligrosas para los actores y especialistas. Algunas escenas habrían representado riesgos considerables si se hubieran realizado completamente de manera práctica. Gracias a la tecnología digital,
Los realizadores pudieron diseñar momentos espectaculares, manteniendo la seguridad del equipo de producción. Esta es una de las principales ventajas del CGI moderno dentro del cine de aventuras. Las criaturas presentes en la película constituyen otro ejemplo importante del trabajo visual. Diversos animales aparecen durante la historia, algunos creados digitalmente y otros mejorados mediante efectos por computadora. El uso de animales generados digitalmente permite controlar completamente sus movimientos y comportamientos, algo que sería muy difícil con animales reales. Sin embargo, este tipo de efectos suele ser observado con especial atención por los espectadores, ya que cualquier imperfección puede resultar evidente. La iluminación desempeña un papel esencial en la integración de los efectos visuales. Uno de los principales desafíos del CGI consiste en lograr que los elementos digitales parezcan pertenecer realmente al mismo entorno que los actores. Para conseguirlo, los artistas estudian cuidadosamente las fuentes de luz presentes en cada escena. Sombras, reflejos y colores deben coincidir perfectamente para evitar que los efectos resulten artificiales. En muchas secuencias de la película, este trabajo se realiza con notable eficacia. La famosa calavera de cristal también requirió una atención especial. Aunque en algunos planos se utilizaron objetos físicos, numerosos efectos digitales se emplearon para realzar su apariencia misteriosa. Reflejos internos, brillos y fenómenos visuales fueron añadidos durante la postproducción para reforzar la sensación de que se trata de un objeto extraordinario. Estos detalles contribuyen a la atmósfera sobrenatural que rodea la reliquia. A medida que la historia avanza hacia sus elementos más fantásticos, el papel del CGI se vuelve cada vez más importante. Las secuencias relacionadas con fenómenos desconocidos, energías misteriosas y estructuras antiguas utilizan una combinación compleja de simulaciones digitales. Los artistas tuvieron que diseñar efectos que parecieran impresionantes, sin alejarse completamente del estilo visual de la franquicia. Este equilibrio no siempre fue fácil de alcanzar y generó opiniones diversas entre los espectadores. La ciudad perdida que aparece en la parte final de la película representa uno de los mayores logros visuales de la producción. Gran parte de este entorno fue creado digitalmente debido a la imposibilidad práctica de construir semejante estructura. Los diseñadores desarrollaron templos monumentales, esculturas gigantescas y complejos arquitectónicos inspirados en antiguas civilizaciones. El resultado ofrece una sensación de grandeza y misterio que encaja perfectamente con el clímax de la historia. La creación de esta ciudad exigió una enorme cantidad de trabajo artístico. Cada edificio, pasillo y detalle arquitectónico tuvo que ser diseñado cuidadosamente para transmitir la idea de una civilización avanzada y enigmática. Los artistas combinaron influencias históricas reales con conceptos de fantasía para construir un escenario visualmente único. La iluminación y los efectos atmosféricos también desempeñan un papel importante al crear una sensación de antigüedad y poder oculto. Las escenas finales son probablemente las más dependientes del CGI en toda la película. Los fenómenos dimensionales, las transformaciones visuales y el colapso de las estructuras requieren simulaciones digitales avanzadas. Estas secuencias muestran claramente la ambición técnica de la producción y reflejan el deseo de ofrecer un espectáculo visual a gran escala. Aunque algunos espectadores consideran que estas escenas son impresionantes, otros creen que representan un alejamiento del enfoque más práctico de las aventuras originales. Un aspecto destacable es la calidad del trabajo de composición digital. La composición consiste en combinar múltiples elementos visuales en una sola imagen coherente. Esto incluye actores filmados en un lugar, fondos creados digitalmente y efectos especiales añadidos posteriormente.
En muchas escenas de la película, este proceso se realiza de manera tan efectiva que el público apenas percibe la complejidad técnica involucrada. Los colores utilizados en la película también contribuyen significativamente a su identidad visual. La fotografía presenta tonos cálidos, contrastes marcados y una apariencia ligeramente estilizada que recuerda a las aventuras clásicas. Los artistas de efectos visuales tuvieron que asegurarse de que todos los elementos digitales respetaran esta estética. De lo contrario, los efectos podrían haber parecido fuera de lugar dentro del conjunto visual de la película. Desde una perspectiva histórica, la película ocupa una posición interesante dentro de la evolución de los efectos visuales en Hollywood. Fue producida durante un período de transición en el que muchos estudios estaban adoptando masivamente el CGI. Como resultado, refleja tanto las ventajas como las limitaciones de esa etapa tecnológica. Algunas secuencias continúan luciendo impresionantes años después de su estreno, mientras que otras muestran signos evidentes de las técnicas digitales utilizadas en aquella época. Las opiniones sobre el CGI de la película siguen siendo variadas. Algunos espectadores valoran la ambición visual y la capacidad de crear escenarios imposibles. Otros consideran que ciertas escenas habrían funcionado mejor con una mayor dependencia de efectos prácticos. Esta diversidad de opiniones demuestra hasta qué punto los efectos visuales pueden influir en la percepción general de una película. Es importante destacar que muchos de los efectos más exitosos son precisamente aquellos que pasan desapercibidos. Cuando un espectador observa una escena sin darse cuenta de que contiene elementos digitales, significa que el trabajo de integración ha sido realizado con éxito. Gran parte de la película utiliza CGI de esta manera, apoyando la narrativa sin convertirse necesariamente en el centro de atención. En términos generales, los efectos visuales de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal representan una combinación ambiciosa de tradición y modernidad. La producción intenta conservar el espíritu clásico de la saga, mientras incorpora las herramientas tecnológicas disponibles en el siglo XXI. El resultado es una película visualmente rica que ofrece numerosos momentos espectaculares y demuestra el potencial creativo de los efectos digitales. En conclusión, el trabajo de VFX y CGI en Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal constituye uno de los elementos más importantes de la producción. Desde la recreación de escenarios gigantescos hasta la construcción de ciudades perdidas y fenómenos sobrenaturales, los efectos visuales permiten expandir enormemente el alcance de la aventura. Aunque algunas decisiones generaron debate entre los fanáticos, el esfuerzo técnico detrás de la película es innegable. La combinación de efectos prácticos tradicionales y CGI moderno creó una experiencia visual ambiciosa que sigue siendo objeto de análisis y discusión entre los amantes del cine de aventuras y los efectos especiales. Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal fue uno de los estrenos cinematográficos más importantes de 2008. La película marcó el regreso de Indiana Jones después de casi 2 décadas de ausencia en la pantalla grande, lo que generó una enorme expectativa entre los fanáticos del cine de aventuras. Desde el momento en que se anunció su producción, la película se convirtió en uno de los proyectos más esperados de Hollywood. La combinación del regreso de Harrison Ford, la dirección de Steven Spielberg y la participación de George Lucas despertó un interés masivo tanto en Estados Unidos como en el mercado internacional. Antes de su estreno, la campaña de marketing fue enorme. Los avances promocionales fueron cuidadosamente controlados para evitar revelar demasiados detalles de la historia. Cada imagen, tráiler y entrevista generaba una gran cobertura mediática. Debido a la popularidad histórica de la franquicia, muchos analistas de la industria predijeron que la película tendría un desempeño extraordinario en taquilla. Estas expectativas se reflejaron en la enorme atención que recibió durante los meses previos a su lanzamiento. La película llegó a los cines en mayo de 2008,
una fecha estratégica que coincidía con el inicio de la temporada de verano en Hollywood. Tradicionalmente, este período es considerado uno de los más importantes para los grandes estudios, ya que suele atraer a millones de espectadores a las salas de cine. La elección de esta fecha permitió que la película aprovechara tanto la nostalgia de los seguidores veteranos como la curiosidad de una nueva generación de espectadores. Durante sus primeros días en cartelera, la película tuvo un arranque espectacular. La combinación del reconocimiento de la marca Indiana Jones y la expectativa acumulada durante años impulsó una asistencia masiva. Las salas de cine registraron una gran afluencia de público y muchas funciones agotaron entradas durante los primeros días. Este fuerte comienzo confirmó que la franquicia seguía siendo una de las más populares del cine de aventuras. Uno de los indicadores más importantes del éxito inicial fue su impresionante fin de semana de estreno. La película logró recaudar más de $100 millones en sus primeros días de exhibición en Estados Unidos, una cifra extraordinaria para la época. Este resultado la colocó entre los estrenos más exitosos de ese año y demostró que el personaje de Indiana Jones mantenía un enorme atractivo comercial incluso después de muchos años fuera de la gran pantalla. El excelente inicio también ayudó a consolidar la confianza de los estudios en la viabilidad de futuras producciones relacionadas con la franquicia. El desempeño doméstico fue particularmente sólido. Durante su recorrido en los cines de Estados Unidos y Canadá, la película acumuló más de $317 millones en ingresos. Esta cifra la convirtió en una de las películas más exitosas de la saga en términos de recaudación en el mercado norteamericano. El resultado fue especialmente impresionante considerando la fuerte competencia existente durante la temporada de verano. A nivel internacional, la respuesta también fue extremadamente positiva. La franquicia Indiana Jones siempre había gozado de una gran popularidad fuera de Estados Unidos, y esta nueva entrega no fue la excepción. Mercados importantes de Europa, América Latina, Asia y Oceanía registraron cifras muy favorables. La combinación de aventura, acción y reconocimiento global permitió que la película atrajera audiencias en prácticamente todos los territorios donde fue estrenada. La recaudación internacional superó ampliamente los $460 millones. Este resultado confirmó que Indiana Jones seguía siendo una marca cinematográfica de alcance mundial. En numerosos países, la película encabezó la taquilla durante varias semanas y se convirtió en uno de los títulos más comentados del año. El atractivo universal del personaje ayudó a que personas de diferentes generaciones acudieran a las salas de cine para disfrutar de la nueva aventura. Sumando los ingresos domésticos e internacionales, la recaudación mundial alcanzó aproximadamente $786 millones. Esta cifra convirtió a la película en uno de los mayores éxitos comerciales de 2008. Aunque las opiniones críticas fueron variadas, los resultados financieros demostraron claramente que el público estaba interesado en volver a ver a Indiana Jones en acción. Desde el punto de vista económico, la producción fue considerada un éxito rotundo. Otro factor importante para evaluar su desempeño es el presupuesto de producción. La película tuvo un costo elevado debido a sus efectos visuales, escenarios, reparto y complejas secuencias de acción. Sin embargo, la enorme recaudación mundial permitió recuperar ampliamente la inversión realizada. El proyecto generó beneficios significativos para el estudio y fortaleció aún más el valor comercial de la franquicia Indiana Jones. Más allá de la taquilla, la película también tuvo un fuerte impacto en el mercado de productos relacionados. Juguetes, videojuegos, ropa, libros y artículos de colección fueron lanzados para coincidir con el estreno. La popularidad de la película impulsó las ventas de estos productos y contribuyó a ampliar aún más los ingresos asociados con la marca Indiana Jones. Este fenómeno demuestra cómo las grandes franquicias cinematográficas generan beneficios más allá de la simple venta de entradas.
Después de completar su exitoso recorrido por los cines, comenzó la siguiente etapa de explotación comercial, el mercado doméstico. Durante la década de 2000, el formato físico seguía siendo extremadamente importante para la industria cinematográfica. Millones de consumidores compraban películas en DVD y Blu-ray para disfrutar de ellas en casa. Debido al enorme éxito teatral de la película, existía una gran expectativa por su lanzamiento en estos formatos. El lanzamiento doméstico se produjo en octubre de 2008. Los estudios decidieron ofrecer varias versiones para satisfacer diferentes tipos de consumidores. Los espectadores podían elegir entre una edición básica de un disco, una edición especial de 2 discos y una versión Blu-ray de alta definición. Esta estrategia permitía atraer tanto a compradores casuales como a coleccionistas interesados en contenido adicional. La edición de un solo disco estaba dirigida principalmente al público general. Incluía la película y las funciones básicas necesarias para disfrutar de la experiencia en casa. Su precio accesible la convirtió en una opción popular para quienes simplemente deseaban añadir la película a su colección sin invertir en versiones más completas. Por otro lado, la edición especial de 2 discos estaba diseñada para los fanáticos más entusiastas. Además de la película principal, incluía materiales suplementarios relacionados con la producción. Este tipo de contenido resulta especialmente atractivo para los aficionados al cine porque permite conocer aspectos del rodaje, el diseño de producción, los efectos visuales y el trabajo realizado por el reparto y el equipo técnico. La llegada del Blu-ray representó otro paso importante. En 2008, este formato de alta definición estaba ganando popularidad rápidamente. La edición Blu-ray de la película ofrecía una calidad de imagen muy superior a la del DVD tradicional, permitiendo apreciar con mayor detalle los escenarios, efectos visuales y elementos artísticos de la producción. Para muchos coleccionistas, esta versión se convirtió en la opción preferida. Uno de los aspectos más destacados de la edición Blu-ray fue la mejora en la calidad de sonido. Los sistemas de audio avanzados permitían disfrutar de una experiencia más inmersiva, especialmente durante las escenas de acción. Explosiones, persecuciones y efectos ambientales adquirían una mayor profundidad, acercando la experiencia doméstica a la sensación de estar en una sala de cine. El lanzamiento físico también incluyó diferentes opciones de idiomas y subtítulos. Esto facilitó la distribución internacional y permitió que espectadores de numerosos países disfrutaran de la película en sus idiomas preferidos. La inclusión de múltiples configuraciones de audio y subtítulos era especialmente importante para una franquicia con seguidores en todo el mundo. Las ventas en formato doméstico fueron muy fuertes. El enorme reconocimiento de la marca Indiana Jones impulsó una demanda significativa durante las primeras semanas de disponibilidad. Muchos consumidores que habían disfrutado la película en cines decidieron adquirir una copia para verla nuevamente en casa. Asimismo, numerosos coleccionistas consideraron imprescindible añadir la nueva entrega a sus bibliotecas personales. La película generó más de $100 millones en ventas domésticas de formatos físicos, una cifra impresionante incluso para los estándares de una gran producción de Hollywood. Este desempeño confirmó que el interés del público continuaba siendo elevado después de finalizar su recorrido en cines. La combinación de éxito teatral y sólidas ventas domésticas convirtió al proyecto en una de las producciones más rentables de su período. Años después, la película siguió recibiendo nuevas ediciones. Cuando la tecnología de video doméstico continuó evolucionando, aparecieron colecciones especiales que reunían todas las películas de Indiana Jones en un solo paquete. Estas recopilaciones permitieron a los fanáticos disfrutar de la saga completa con mejoras técnicas y presentaciones renovadas. Posteriormente, también llegaron ediciones remasterizadas y versiones en 4K Ultra HD. Estas publicaciones aprovecharon los avances tecnológicos para ofrecer una calidad visual superior. Los colores, el contraste y la definición fueron mejorados,
permitiendo que nuevas generaciones descubrieran la película en condiciones técnicas más avanzadas que las disponibles durante su estreno original. Desde una perspectiva comercial, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal fue un éxito notable, aunque las opiniones sobre la historia y ciertos aspectos creativos continúan siendo objeto de debate. Los resultados financieros hablan por sí solos. La película dominó la taquilla mundial, generó enormes ingresos adicionales a través del mercado doméstico y fortaleció aún más el valor de una de las franquicias más importantes del cine de aventuras. En conclusión, el desempeño comercial de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal fue extraordinario, tanto en cines como en el mercado doméstico. Su impresionante recaudación mundial, su fuerte debut en taquilla y sus sólidas ventas de DVD y Blu-ray demostraron que el personaje de Indiana Jones seguía siendo una figura enormemente popular. El lanzamiento en múltiples formatos, las ediciones especiales y las posteriores versiones de colección ayudaron a mantener viva la película durante años. Desde el punto de vista financiero y comercial, la producción puede considerarse uno de los mayores éxitos cinematográficos de 2008 y una pieza importante dentro de la historia moderna de la franquicia Indiana Jones. Las persecuciones representan una parte fundamental de la película y requirieron una gran cantidad de trabajo visual. Muchas de las escenas de vehículos combinan conducción real con entornos digitales. Los especialistas realizaron numerosas maniobras físicamente, pero los artistas de efectos añadieron detalles adicionales como paisajes extendidos, polvo, destrucción y elementos ambientales. El objetivo era aumentar la espectacularidad sin perder completamente la sensación de acción real. Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal es una de las películas más debatidas de toda la franquicia de Indiana Jones. Desde su estreno, ha generado opiniones muy diferentes entre críticos, fanáticos y espectadores casuales. Algunos la consideran una aventura entretenida, que logró devolver a la pantalla grande a uno de los héroes más queridos del cine, mientras que otros creen que está por debajo de las entregas clásicas de la saga. Lo interesante es que la película posee tanto virtudes importantes como defectos evidentes, lo que explica por qué sigue siendo tema de conversación muchos años después de su lanzamiento. Uno de los mayores puntos positivos de la película es el regreso de Harrison Ford como Indiana Jones. Después de casi 20 años sin una nueva aventura cinematográfica del personaje, muchos espectadores dudaban de que Ford pudiera volver a interpretar al arqueólogo con la misma energía de antes. Sin embargo, la película demuestra rápidamente que el actor sigue teniendo el carisma que convirtió a Indiana Jones en un ícono cultural. Aunque el personaje es ahora más viejo, mantiene su inteligencia, sentido del humor y espíritu aventurero. Esta continuidad ayuda a que los seguidores de la saga vuelvan a conectar con el protagonista desde los primeros minutos. Otro aspecto positivo es la manera en que la película reconoce el paso del tiempo. En lugar de fingir que Indiana sigue siendo exactamente el mismo hombre de las aventuras anteriores, la historia acepta que han pasado muchos años. Esto permite explorar nuevas facetas del personaje, incluyendo su vida personal, su carrera académica y sus relaciones familiares. Gracias a esta decisión, Indiana Jones se siente más humano y más complejo que en algunas de sus aventuras anteriores. La ambientación de la Guerra Fría también puede considerarse una fortaleza importante. Las películas clásicas de Indiana Jones estaban profundamente relacionadas con los años 30 y con la amenaza nazi. En esta ocasión, la historia se traslada a los años 50 y utiliza el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética como telón de fondo. Este cambio aporta una sensación fresca y evita que la película repita exactamente la misma fórmula de las entregas anteriores. La interpretación de Cate Blanchett como Irina Spalko constituye otro de los aspectos positivos más destacados. Su personaje es una villana diferente a las que normalmente aparecen en películas de aventuras. En lugar de depender únicamente de la fuerza física o la crueldad, Spalko está impulsada por una obsesión intelectual.
Su deseo de obtener conocimiento absoluto la convierte en una antagonista interesante y relativamente original dentro de la franquicia. Blanchett aporta elegancia, inteligencia y una presencia dominante que ayuda a que el personaje destaque. Karen Allen también representa un punto fuerte gracias a su regreso como Marion Ravenwood. Muchos seguidores de la saga tenían un gran cariño por este personaje debido a su participación en la primera película. Su reaparición añade una importante dosis de nostalgia y emoción. Además, Marion no se limita a ser un simple homenaje al pasado. Continúa siendo una mujer fuerte, divertida y capaz de participar activamente en la aventura. La química entre Harrison Ford y Karen Allen es otro aspecto que merece reconocimiento. Sus escenas juntos resultan naturales y entretenidas. El humor, las discusiones y los momentos emocionales entre ambos personajes ayudan a equilibrar la acción constante de la película. Gracias a esta relación, la historia adquiere una dimensión emocional que complementa adecuadamente los elementos de aventura. Las secuencias de acción constituyen otro punto positivo importante. La película ofrece persecuciones, combates, escapes y situaciones de peligro que mantienen un ritmo dinámico durante gran parte de la historia. Aunque algunas escenas son exageradas, muchas logran capturar el espíritu aventurero que hizo famosa a la franquicia. La sensación de movimiento constante ayuda a que la película resulte entretenida incluso para espectadores que no están particularmente interesados en la arqueología o los misterios históricos. La producción visual también merece elogios. Los escenarios son variados y espectaculares. La película lleva a los espectadores desde instalaciones militares secretas hasta selvas remotas y ciudades perdidas llenas de misterio. Esta diversidad de ambientes contribuye a la sensación de aventura global que caracteriza a Indiana Jones. Los diseños de producción ayudan a crear un mundo atractivo y visualmente rico. Otro aspecto positivo es la música. La banda sonora conserva los temas clásicos asociados con Indiana Jones y utiliza nuevas composiciones que complementan la acción y el misterio. La música juega un papel fundamental en la creación de la atmósfera aventurera y contribuye a que la película mantenga una conexión emocional con las entregas anteriores. La incorporación de Maud Williams también tiene aspectos positivos. Aunque el personaje generó opiniones divididas, aporta energía juvenil a la historia y permite explorar una nueva dinámica familiar para Indiana Jones. Su personalidad impulsiva contrasta con la experiencia del protagonista, generando situaciones tanto cómicas como dramáticas. Además, la relación entre ambos personajes añade una capa emocional adicional a la narrativa. Sin embargo, la película también presenta varios aspectos negativos que explican las críticas recibidas. Uno de los más mencionados es la historia relacionada con los seres interdimensionales y las calaveras de cristal. Aunque la franquicia siempre ha incluido elementos sobrenaturales, algunos espectadores sintieron que esta vez la película se alejaba demasiado de las raíces arqueológicas y mitológicas que habían definido las aventuras anteriores. Muchos fanáticos consideraron que los elementos de ciencia ficción no encajaban tan bien con el universo tradicional de Indiana Jones, mientras que reliquias religiosas como el Arca de la Alianza o el Santo Grial estaban profundamente conectadas con leyendas históricas reconocidas. Los conceptos relacionados con seres interdimensionales resultaron menos atractivos para una parte importante del público. Otro aspecto negativo ampliamente discutido es el exceso de CGI en determinadas escenas. Las películas originales se hicieron famosas por utilizar una gran cantidad de efectos prácticos. En cambio, el Reino de la Calavera de Cristal emplea tecnología digital de manera mucho más visible. Algunos espectadores sintieron que esto reducía la sensación de realismo y autenticidad que caracterizaba a las aventuras clásicas. La persecución en la selva es un ejemplo que suele mencionarse con frecuencia. Aunque técnicamente es una secuencia impresionante, varias personas consideran que el uso intensivo de efectos digitales hace que algunas partes parezcan artificiales.
Este problema afecta especialmente a quienes prefieren la sensación física y tangible de las películas anteriores. Algunas escenas también son criticadas por resultar demasiado exageradas incluso para los estándares de la saga. Indiana Jones siempre ha sobrevivido a situaciones improbables, pero ciertos momentos de esta película llevaron esa lógica a extremos que algunos espectadores encontraron difíciles de aceptar. Estas secuencias generan una sensación de fantasía excesiva que puede romper la inmersión para parte del público. El personaje de Maud Williams también recibe críticas. Aunque aporta energía juvenil, algunos espectadores consideran que no posee el mismo carisma que otros personajes secundarios importantes de la franquicia. Además, ciertos intentos de posicionarlo como posible sucesor de Indiana Jones fueron recibidos con escepticismo por parte de muchos seguidores. La estructura narrativa presenta algunos problemas de ritmo. El comienzo de la película es muy dinámico y emocionante, pero ciertas partes intermedias dedican demasiado tiempo a explicar aspectos del misterio principal. Como resultado, algunos espectadores sienten que la historia pierde impulso temporalmente antes de recuperar intensidad en la parte final. Otro aspecto discutido es el desarrollo de los villanos secundarios. Aunque Irina Spalko es una antagonista interesante, algunos de sus colaboradores reciben poca profundidad narrativa. Esto reduce parcialmente el impacto emocional de ciertos enfrentamientos y limita las oportunidades de crear antagonistas realmente memorables. El tono de la película también ha sido motivo de debate. Las aventuras clásicas de Indiana Jones combinaban acción, humor y misterio con gran equilibrio. En esta entrega, algunos espectadores consideran que el tono cambia de manera irregular entre la aventura tradicional y la ciencia ficción más extravagante. Esta mezcla no siempre funciona de forma completamente armoniosa para todos los públicos. La comparación con las películas originales representa otro desafío importante. Cuando una nueva entrega llega después de tantos años y forma parte de una franquicia tan querida, las expectativas suelen ser extremadamente altas. Muchos espectadores esperaban una obra maestra al nivel de las mejores aventuras de Indiana Jones. Debido a estas expectativas, cualquier aspecto menos logrado fue analizado con especial severidad. A pesar de sus defectos, es importante señalar que muchas de las críticas provienen precisamente de la enorme calidad de las películas anteriores. Si esta producción perteneciera a una franquicia menos prestigiosa, probablemente sería considerada una aventura de acción bastante sólida. El problema es que inevitablemente se compara con algunos de los clásicos más influyentes del cine de aventuras. Un aspecto positivo que suele pasar desapercibido es la voluntad de la película de intentar algo diferente. En lugar de repetir exactamente la misma fórmula, los realizadores decidieron explorar nuevas ideas, nuevas amenazas y nuevas direcciones temáticas. Aunque no todas estas decisiones fueron igualmente exitosas, demuestran una intención creativa que merece cierto reconocimiento. También resulta admirable que la película conserve el espíritu optimista de la saga. A pesar de los peligros y desafíos, la historia mantiene una sensación de diversión y aventura que invita al espectador a disfrutar del viaje. Esta capacidad para entretener sigue siendo una de las mayores fortalezas de la franquicia. En términos generales, los puntos positivos superan a los negativos para muchos espectadores. El regreso de Harrison Ford, la acción constante, los escenarios espectaculares, la música memorable y el entretenimiento general hacen que la película sea una experiencia agradable. Sin embargo, elementos como el exceso de CGI, ciertas decisiones narrativas y algunos momentos exagerados impiden que alcance el nivel de excelencia de las mejores entregas de la saga. En conclusión, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal es una película llena de contrastes. Posee numerosas virtudes que la convierten en una aventura entretenida y emocionante, pero también presenta defectos que explican las críticas recibidas.
Su principal fortaleza es el regreso exitoso de Indiana Jones y la capacidad de ofrecer una nueva aventura llena de acción y misterio. Sus principales debilidades están relacionadas con algunas decisiones creativas que dividieron a los fanáticos. Aún así, sigue siendo una película que ofrece entretenimiento de calidad y que ocupa un lugar importante dentro de la historia de una de las franquicias más famosas del cine. Cuando se habla de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, es imposible ignorar la enorme influencia de las personas que estuvieron detrás de las cámaras. Aunque los actores son quienes aparecen en pantalla y reciben gran parte de la atención del público, la visión creativa de una película depende en gran medida de su director y de sus guionistas. En este caso, la producción reunió a algunos de los nombres más importantes de la historia moderna del cine. La combinación de Steven Spielberg como director, George Lucas como creador y productor principal y David Koepp como guionista fue uno de los factores que más expectativas generó antes del estreno. El director de la película fue Steven Spielberg, considerado por muchos como uno de los cineastas más influyentes de todos los tiempos. Para comprender la importancia de su participación, es necesario recordar que Spielberg ya había dirigido las 3 primeras películas de Indiana Jones. Su regreso significó la reunión de gran parte del equipo creativo que había dado vida a la franquicia décadas atrás. Debido a ello, muchos espectadores confiaban en que la nueva entrega conservaría el espíritu clásico de las aventuras originales. Steven Spielberg nació en Estados Unidos y desde muy joven mostró interés por el cine. A lo largo de su carrera, dirigió numerosas películas que se convirtieron en clásicos. Su estilo se caracteriza por la capacidad de combinar entretenimiento, emoción y espectacularidad visual. Spielberg posee un talento especial para crear historias accesibles para el público general sin sacrificar la calidad narrativa. Gracias a esta habilidad, logró convertirse en uno de los directores más exitosos y respetados de Hollywood. Antes de trabajar en Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, Spielberg ya había dirigido películas legendarias pertenecientes a distintos géneros. Había demostrado su capacidad para crear aventuras, dramas históricos, ciencia ficción, fantasía y cine de acción. Esta experiencia le permitió abordar la nueva película de Indiana Jones con una enorme confianza técnica y artística. Su conocimiento del personaje y de la franquicia era tan profundo que comprendía perfectamente qué elementos debían mantenerse y cuáles podían evolucionar. En esta película, Spielberg enfrentó un desafío considerable. Habían pasado casi 20 años desde la entrega anterior y el público tenía expectativas extremadamente altas. Debía encontrar una forma de mantener la esencia clásica de Indiana Jones mientras adaptaba la franquicia a una nueva generación de espectadores. Además, tenía que trabajar con un protagonista más veterano y situar la historia en una época diferente. Una de las principales contribuciones de Spielberg fue su manejo de las secuencias de acción. A lo largo de toda la película, se puede observar su experiencia en la construcción de escenas dinámicas y emocionantes. Las persecuciones, los combates y las situaciones de peligro están dirigidos con claridad visual y sentido del ritmo. Incluso quienes tienen críticas hacia ciertos aspectos de la película suelen reconocer la habilidad técnica de Spielberg para filmar escenas de aventura. Otra característica importante de su dirección es la capacidad para equilibrar diferentes tonos narrativos. La película combina humor, acción, misterio y elementos emocionales. Spielberg intenta que ninguno de estos componentes domine completamente la historia. Aunque algunos espectadores consideran que el equilibrio no siempre es perfecto, la intención del director era ofrecer una experiencia variada que capturara el espíritu de las películas clásicas. El trabajo de Spielberg también puede observarse en la forma en que dirige a los actores. Harrison Ford, Karen Allen,
Cate Blanchett y el resto del reparto ofrecen interpretaciones que encajan perfectamente dentro del tono aventurero de la franquicia. El director ayuda a mantener la química entre los personajes y consigue que las relaciones personales tengan importancia dentro de una historia llena de acción y efectos visuales. Un aspecto interesante de la dirección de Spielberg es su respeto por la tradición de Indiana Jones. Aunque la película utiliza tecnología moderna y efectos digitales más avanzados, conserva muchos elementos visuales asociados con las entregas anteriores. La composición de los planos, los movimientos de cámara y el estilo general de la aventura muestran claramente la influencia de las películas clásicas. Sin embargo, Spielberg también tomó algunas decisiones creativas que generaron debate. La incorporación de elementos más cercanos a la ciencia ficción dividió a los espectadores. Algunos admiraron la voluntad del director de explorar nuevas ideas, mientras que otros consideraron que la franquicia se alejaba demasiado de sus raíces arqueológicas y mitológicas. Esta controversia demuestra cómo las decisiones de un director pueden influir profundamente en la recepción de una película. Junto a Spielberg, otra figura fundamental fue George Lucas. Aunque no dirigió la película, su papel fue crucial porque fue el creador original de Indiana Jones. Lucas desarrolló el concepto del personaje junto con Spielberg décadas antes y participó activamente en el desarrollo de la nueva historia. Su influencia puede sentirse en muchos aspectos de la película, especialmente en los elementos relacionados con el misterio principal y la mitología de las calaveras de cristal. George Lucas es una de las figuras más importantes de la historia del cine moderno. Es conocido principalmente por crear algunas de las franquicias más exitosas y reconocidas del mundo. Su imaginación y capacidad para construir universos narrativos complejos han influido en generaciones de cineastas y espectadores. Gracias a su experiencia, Lucas aportó ideas ambiciosas que ayudaron a definir la dirección general de la película. Durante el desarrollo del proyecto, Lucas defendió la inclusión de conceptos relacionados con fenómenos paranormales y seres interdimensionales. Estas ideas reflejan su interés por la ciencia ficción y los misterios inexplicables. Algunos fanáticos apreciaron esta dirección creativa porque aportaba algo diferente a la franquicia, mientras que otros preferían los enfoques más tradicionales de las aventuras anteriores. El papel de Lucas como productor también fue extremadamente importante. Además de participar en las decisiones creativas, ayudó a supervisar aspectos relacionados con la producción, el presupuesto y la coordinación general del proyecto. Su experiencia en grandes producciones resultó invaluable para una película tan ambiciosa desde el punto de vista técnico y logístico. El guión fue escrito por David Koepp, uno de los guionistas más reconocidos de Hollywood. Antes de trabajar en esta película, Koepp ya había participado en numerosos proyectos exitosos. Su reputación se basaba en su capacidad para escribir historias comerciales con estructuras narrativas sólidas y personajes interesantes. La responsabilidad de escribir una nueva aventura de Indiana Jones representaba un desafío enorme debido a las expectativas del público. David Koepp tuvo que enfrentar la difícil tarea de equilibrar la nostalgia con la innovación. Por un lado, debía incluir elementos familiares que recordaran las aventuras clásicas. Por otro, necesitaba introducir nuevas ideas para justificar la existencia de una nueva película después de tantos años. Este equilibrio resultó complicado porque diferentes sectores del público esperaban cosas distintas. Uno de los logros de Koepp fue construir una historia que explora una nueva etapa en la vida de Indiana Jones. El personaje ya no es simplemente un aventurero joven en busca de tesoros perdidos. Ahora también enfrenta cuestiones relacionadas con la edad, la familia y su legado personal. Estos elementos aportan profundidad emocional al protagonista y permiten que evolucione como personaje. El guión también introduce a Mott Williams, uno de los personajes más importantes de la película. La relación entre Mott e Indiana se convierte en una parte central de la historia. Gracias a esta dinámica, el guión explora temas familiares que habían recibido poca atención en películas anteriores de la franquicia.
Aunque el personaje generó opiniones divididas, su inclusión demuestra la intención de expandir el universo narrativo de Indiana Jones. Otro aspecto destacable del trabajo de Coep es la incorporación de humor. Las películas de Indiana Jones siempre han utilizado el humor como complemento de la acción y el suspense. El guionista intenta mantener esta tradición mediante diálogos ingeniosos y situaciones cómicas que alivian la tensión narrativa. Muchas de las interacciones entre los personajes reflejan este enfoque. Sin embargo, el guión también recibió algunas críticas. Uno de los puntos más discutidos fue precisamente la historia relacionada con las calaveras de cristal y los seres interdimensionales. Algunos espectadores consideraron que estos elementos resultaban demasiado alejados del estilo tradicional de la franquicia. Esta reacción demuestra la dificultad de satisfacer a una audiencia tan diversa y apasionada. A pesar de las críticas, es importante reconocer que Coep asumió una tarea extremadamente complicada. Escribir una nueva entrega de una franquicia tan querida siempre implica enormes riesgos. Cada decisión narrativa es analizada minuciosamente por los fanáticos y comparada con películas consideradas clásicas. En este contexto, cualquier innovación corre el riesgo de generar controversia. La colaboración entre Spielberg, Lucas y Coep constituye uno de los aspectos más interesantes de la producción. Cada uno aportó habilidades diferentes. Spielberg ofreció experiencia visual y narrativa como director. Lucas proporcionó ideas conceptuales y supervisión creativa. Coep transformó esas ideas en una historia estructurada capaz de funcionar como película comercial. Juntos formaron un equipo creativo de enorme talento y experiencia. También es importante destacar la manera en que estos tres profesionales trabajaron para actualizar la franquicia. El cine había cambiado considerablemente desde la última película de Indiana Jones. Los avances tecnológicos, las expectativas del público y las tendencias narrativas eran diferentes. El equipo creativo intentó adaptarse a estos cambios sin abandonar completamente la identidad clásica de la saga. El resultado final refleja tanto las fortalezas como las limitaciones de este enfoque. Por un lado, la película conserva gran parte del espíritu aventurero que hizo famosa a la franquicia. Por otro, algunas decisiones creativas generan divisiones entre los espectadores. Sin embargo, incluso quienes critican ciertos aspectos suelen reconocer la enorme experiencia y el talento involucrados en la producción. La influencia de Spielberg, Lucas y Coep continúa siendo objeto de análisis entre los fanáticos del cine. Sus decisiones ayudaron a definir una de las películas más discutidas de la franquicia Indiana Jones. Aunque las opiniones sobre el resultado varían, nadie puede negar la importancia de sus contribuciones ni el impacto que tuvieron en el desarrollo de la historia. En conclusión, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal fue el resultado del trabajo conjunto de algunas de las figuras más importantes de Hollywood. Steven Spielberg aportó su extraordinaria capacidad como director para crear aventura y emoción. George Lucas contribuyó con su visión creativa y su experiencia como creador del personaje. David Coep asumió el complejo desafío de escribir una nueva historia capaz de combinar tradición e innovación. Juntos construyeron una película que, independientemente de las opiniones individuales, representa un capítulo significativo dentro de la historia de Indiana Jones y demuestra el enorme talento de las personas responsables de llevar esta aventura a la pantalla grande. La ambientación de la Guerra Fría también puede considerarse una fortaleza importante. Las películas clásicas de Indiana Jones estaban profundamente relacionadas con los años 30 y con la amenaza nazi. En esta ocasión, la historia se traslada a los años 50 y utiliza el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética como telón de fondo. Este cambio aporta una sensación fresca y evita que la película repita exactamente la misma fórmula de las entregas anteriores. La interpretación de Cate Blanchett como Irina Spalko constituye otro de los aspectos positivos más destacados. Su personaje es una villana diferente a las que normalmente aparecen en películas de aventuras.
En lugar de depender únicamente de la fuerza física o la crueldad, Spalko está impulsada por una obsesión intelectual. Su deseo de obtener conocimiento absoluto la convierte en una antagonista interesante y relativamente original dentro de la franquicia. Blanchett aporta elegancia, inteligencia y una presencia dominante que ayuda a que el personaje destaque. Karen Allen también representa un punto fuerte gracias a su regreso como Marion Ravenwood. Muchos seguidores de la saga tenían un gran cariño por este personaje debido a su participación en la primera película. Su reaparición añade una importante dosis de nostalgia y emoción. Además, Marion no se limita a ser un simple homenaje al pasado. Continúa siendo una mujer fuerte, divertida y capaz de participar activamente en la aventura. Durante el desarrollo del proyecto, Lucas defendió la inclusión de conceptos relacionados con fenómenos paranormales y seres interdimensionales. Estas ideas reflejan su interés por la ciencia ficción y los misterios inexplicables. Algunos fanáticos apreciaron esta dirección creativa porque aportaba algo diferente a la franquicia, mientras que otros preferían los enfoques más tradicionales de las aventuras anteriores. El papel de Lucas como productor también fue extremadamente importante. Además de participar en las decisiones creativas, ayudó a supervisar aspectos relacionados con la producción, el presupuesto y la coordinación general del proyecto. Su experiencia en grandes producciones resultó invaluable para una película tan ambiciosa desde el punto de vista técnico y logístico. El guión fue escrito por David Koepp, uno de los guionistas más reconocidos de Hollywood. Antes de trabajar en esta película, Koepp ya había participado en numerosos proyectos exitosos. Su reputación se basaba en su capacidad para escribir historias comerciales con estructuras narrativas sólidas y personajes interesantes. La responsabilidad de escribir una nueva aventura de Indiana Jones representaba un desafío enorme debido a las expectativas del público.